Nuevos autores. Poesía. Novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches de Biblioteca. Este lunes 27 tenemos la alegría, la emoción de recibir a una escritora salvadoreña de la cual vamos a aprender mucho. Bienvenida, Silvia. Sonia. Perdón, qué vergüenza. Bienvenida, Sonia. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia también para compartir un poco sobre cerca de lo que es mi libro y también de mi historia. Un viaje a la libertad. Si a usted le interesa este tema de ser libre, quédese la próxima hora para que descubra cómo lograrlo. Exacto, pero usted sabe que lunes a lunes, aparte de todo lo importante, de todo lo bonito que nos vemos ahorita en cámara, las tres bellezas. Lástima que si usted nos está escuchando solo por radio, se pierde de ese colirio. Muy bien, usted de sabe lo que no se pierde si está por radio es de la humildad de las conductoras. Ay, claro. No, como no, eso también. Usted sabe que lunes a lunes le regalamos un libro. Y hoy no es... Sí, Jenny, así te emocionó oírlo. Esta noche traemos el libro Antonio y Cleopatra y Julio César de William Shakespeare. Aquí está el libro para quienes nos están viendo a través del Facebook. Este libro usted sabe que se lo gana participando en el autor de la semana. Le voy a decir 3 pistas, usted adivina al final, participa en una rifa y se lleva este libro. Y todavía le damos el plus, el extra, el 2x1, que si usted lo quiere tertuliar, le escribe a Jenny y comparte sus experiencias con ese libro que ha leído. ¿Cómo participa? A través de los números de nuestra cabina, que es el 2275-9501, 2275-9502, el número de WhatsApp 7571-2779 y a través del Facebook. Hay un montón de opciones por las cuales usted puede participar. Muy bien. Después de así... Te estás ahogando, ajá. Ya la edad, vea, esta juventud, segunda juventud, ya no nos ayuda mucho. No voy a decir la gordura, Jenny, si eso estás pensando. En realidad no. Solo pensé en ejercicios de respiración. Que nos puede hablar un poco nuestra amiga que nos visita hoy. Es que esto es adrede, no piensen que es así, no piensen que me ha pasado de verdad. Esta es una experiencia que vamos a ir curando a lo largo del programa. Muy bien, la primera pista dice que nació en 1990. Es escritora, artista plástica y del tatuaje. Desde pequeña le gustaba escribir, pero fue en los últimos años cuando desarrolló más esa habilidad. Escribe bajo el seudónimo de Soma. Con este es conocida en el mundo artístico y alude a la droga que causaba gratificación inmediata y es usada para controlar a la población en la novela de ciencia ficción Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ahí está la primera pista. Usted adivina quién es la autora de la semana y puede participar para llevarse el libro. Y ahora sí, muchas gracias, Mirna, por esa información. Ahora vamos a poder platicar con nuestra amiga Sonia Aguilar, pero antes tenemos que ir a la sección Léeme un libro. El ruido de un trueno, por Ray Bradbury. El letrero de la pared parecía temblar bajo una deslizante película de agua caliente. Ay, no hay como escuchar un buen libro. ¿Y a dónde escuchas libros? En Noches de Biblioteca, todos los lunes a las 9 de la noche por YSUCA. ¿Conoce cuál es la receta del éxito? ¿Qué se necesita para triunfar? ¿Cómo cambiar una situación adversa a una experiencia de superación? ¿Se puede ser feliz? ¿Quién de nosotros no se ha sentido abrumado ante situaciones que se escapan de nuestro control? Todos suelen decirnos que un error solo es una pausa, un tropiezo en nuestras metas, pero
¿Cómo nos enrumbamos para lograr nuestro crecimiento y metas? Para averiguar esas respuestas, hoy conversamos con Sonia Aguilar, una salvadoreña que emigró a Estados Unidos cuando aún era una adolescente. Sonia es autora del libro Un viaje a la libertad, una guía práctica de 21 días para ayudar al lector a cambiar creencias limitantes y reprogramar su mente. Oficialmente, bienvenida. Gracias, gracias. Pues Sonia, qué interesante conocer un poco esto. ¿A qué edad se fue usted? A los 13 años. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 24 años, en el 2001. Hace ya un ratito. Ya hace un rato. Pues el año en que yo empecé a trabajar aquí en la universidad. Ni hagamos cuentas de años, pues, ya tenía 2 años de estar aquí. La verdad es que yo creí que Sonia me iba a responder con otras fechas porque la veo bien joven, entonces creí que no había pasado tanto tiempo. Sonia, tenemos un primer bloque de preguntas si queremos empezar ya. Este libro es el inicio hacia la libertad. ¿De qué es lo que debemos liberarnos? Bueno, antes de todo, creo que como personas, ¿verdad? Tenemos que liberarnos de tantas creencias limitantes, de pensamientos que a veces nos abruman, independientemente a qué nos dedicamos, quiénes somos, si estamos jóvenes o mayores. Al final, yo diría que la vida trauma, y entonces la libertad emocional es una de las, es digamos como la base principal para que un ser humano pueda tener plenitud y pueda encontrar y conquistarse a sí mismo, porque el viaje a la libertad es a ese interior, a tu interior, para que tú puedas descubrir y conquistar tu vida. Muy bien. Wow, suena bien bonito. O sea, de hecho, el sentirse libre ya es un reto, creo, cada día. Libre en todos los aspectos, porque a veces nos ata el que dirán, nos ata cómo me ven los demás, cómo me ve mi familia, cómo esperan que yo reaccione ante diferentes situaciones, qué es lo que espera la sociedad de mí, mis compañeros, en fin, hay tantas cosas que nos atan. Entonces, encontrar esa libertad es lo que nos habla el libro. Así es, porque muchas veces como seres humanos siempre buscamos a encajar a algo y esa es parte de las creencias limitantes. Las creencias limitantes, no soy suficiente, no soy lo suficientemente bueno o el dinero no se hizo para mí. O sea, son mentiras que nos hemos creído, ¿verdad? ¿Por qué? Bien. Sonia, hablando de esas creencias limitantes, algo que creo que nos afecta es que la gente suele decir que a tal fecha uno ya debería haber terminado estudios, a tal fecha casarse, a tal fecha tener hijos, a tal fecha el doctorado. Y cuando uno no lo ha logrado, a veces pudiera sentir vergüenza de no estar como en la misma carretera, algo así. O Claro. frustración. Claro que sí, porque ahí viene donde nosotros empezamos a compararnos con alguien más. Y cada persona tiene la vida que desea, en el momento que desea, o sea, somos totalmente autónomos, ¿verdad? De crear lo que nosotros queramos. Por eso cuando me puse a escribir mi libro Un viaje a la libertad, fue esa la verdadera razón, porque ya basta de que obviamente pues las redes sociales, actualmente lo que es el sistema nos acondiciona que tenemos que estar de cierta manera para ser bellas, por ejemplo, las mujeres, o que tú tienes que tener cierta edad para lograr ciertas cosas. Sin embargo, sabemos de que no es así, porque cada una tenemos un valor absoluto, al igual cada persona tiene ese valor y nosotros tenemos que encontrar nuestra propia belleza tal cual como somos. Entonces, las creencias limitantes nos mantiene tan atrapados con esa jaula mental y nos acondiciona queriéndonos estar en ese afán de querer ser como alguien más, ¿verdad? Y si vemos pues las redes sociales, todo lo que es, o sea, está lleno de digamos como de esos 30 segundos de belleza, pero la vida real, en realidad es otra cosa. Entonces yo diría de que mi libro es para aterrizar todos esos conceptos que a veces los romantizamos y sabemos de que no es así. Entonces es bueno que aterricemos, ¿verdad? Con conceptos tan reales como nos lo dice la neurociencia, la programación neurolingüística y tanto la psicología, pues es impresionante. Como hablamos de que debemos liberarnos de estas creencias limitantes y ya mencionamos algunas, pero entonces estas creencias lo que limitan es nuestro desarrollo. Exactamente, claro que sí, porque nosotros nos hemos creído tanto esa mentira, por ejemplo, no soy capaz de hacer algo y ha sido tan internalizado de que
yo pienso que no soy capaz cuando tengo todo el potencial absoluto de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El ser humano se limita. Ahí donde yo te hablaba anteriormente sobre cerca de esa cárcel mental, ¿verdad? Es más, nos habla la neurociencia, que es absolutamente joven, que apenas comenzó en los años 70, donde nos habla de que si nosotros empezamos a tener una coherencia de vida, tanto como lo que pensamos, sentimos y hacemos, podemos hacer nuevas conexiones neuronales y optar un nuevo hábito, hacer por sí una nueva creencia en nosotros, hacer una nueva narrativa. Se sabe de que con la persona que hablamos más durante todo el día es con nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Nosotros nos damos palo todo el día, porque somos perfectos en ver todos nuestros errores y todo lo que nosotros, o sea, porque nosotros jamás vamos a estar viendo lo bueno. ¿Por qué? Porque así fuimos acondicionados y el cerebro está hecho de esa manera. Por eso es que tenemos que saber entrenarlo, para que cuando esos pensamientos destructores vengan a nuestras vidas, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a optar esas nuevas herramientas para poder, obviamente, pues tener mucho mejor, digamos, una plenitud. O como, perdón, Mirna, ibas a decir algo. No, sí, iba a decir que a veces uno se enfoca tanto en lo que no tiene que no aprecia lo que ya ha logrado hasta ese momento. Exactamente. Porque posiblemente no esté, como decía Jenny, al nivel de lo que se espera o al nivel de lo que la gente quiere que uno haga. Pero es lo que yo quiero, como se dice, yo soy dueña de mi vida, de lo que quiero hacer. Y eso era justamente lo que te iba a decir, porque muchas veces estamos tratando de qué es lo que nuestros padres nos exigen, qué es lo que la sociedad y todo lo demás. Pero acá la verdadera libertad es qué es lo que tú quieres en tu vida, cómo tú te sientes feliz, ¿ves? Entonces creo que es justamente lo que tú decías. Algo que me pasaba ayer y no había leído el guión hasta ahorita, o sea que no estaba preparada. Ayer fui al súper con mi hijo y le digo, mira, ¿llevo esto o no lo llevo? X cosa que no era necesaria. Y me dice, mami, si tú quieres llevártelo, llévatelo, porque siempre andas pensando en lo que te van a decir, en lo que vas a hacer. Si tú quieres hacerlo, nadie te tiene que decir nada, ya tenés X edad, o sea, entonces ya podés hacerlo, me dice yo, tenés razón, lo voy a llevar, le dije. Así es. Entonces mi hijo tiene 16 años, entonces yo dije, ajá, ahorita que está diciendo, yo dije, wow, así es. Estoy haciendo un buen trabajo. Claro que sí. También pensaba con esto que acaba de mencionar sobre la neurociencia, cosas que podemos aprender. A veces ante un problema tenemos una reacción que siempre va a ser, es como si alguien se acercara a querer robarme o algo así, yo voy a correr o voy a gritar o me voy a enfrentar, porque hay gente que hace eso. No es mi caso, pero hay gente que hace eso. Entonces, sin embargo, nosotros podemos como lo que usted decía, crear estas nuevas rutas de respuesta. Claro que sí. Eso me parece súper chévere. Me dio risa ahorita que acabas de decir, Jenny, que antes uno se enfrenta. Ajá. Antes, cuando era joven, ahora quizás no, gracias a Dios tengo varios días de que no pasa, pero antes sí me enfrentaba con las personas, pero uno quizás no piensa cuáles son las consecuencias que puede tener, porque, o sea, yo quizás unas 3 o 4 veces, porque tenía como unos 16, 17 años, donde el mundo es de uno, y somos los dos, yo le decía, pues no te lo voy a dar, cuando me decían, dame tal cosa, dame la cadena, y yo, no te la voy a dar. Claro. Dámela, y me sacaban el cuchillo, no te lo voy a dar porque a mi mami le cuesta, no a vos, le decía. Wow, interesante. Y ahí nos poníamos a discutir hasta que al final no se lo daba. Claro, Gracias porque a las Dios. emociones son parte de nosotros. El punto acá es cómo estamos conduciendo nuestras emociones. Decir que no vamos a sentir, o sea, como que, yo no voy a estar triste porque yo ahora sé educado mi cerebro. No, al contrario, las emociones siempre van a estar. Es necesario estar triste, es necesario estar alegres. ¿Por qué? Porque estamos hechos de eso. Aquí el punto es, ¿qué tanta inteligencia emocional tengo para abordar una situación o para, digamos, ¿qué puedo aplicar en este momento, verdad? Porque la inteligencia emocional es vital, es crucial, es tan importante porque muchas veces no recibimos ese tipo de educación. Exacto. Y por eso es que naufragamos, andamos perdiditos, ¿verdad? Yo ahora que menciona esto de que es necesario que la tristeza es necesario, sin embargo, deberíamos saber trabajar esto. Pero, por ejemplo, la primera vez que yo vi intensamente la película 1, a mí no me agradaba tristeza y sentía que
que quería que la arrastraran, que todo lo arruinaba, y yo así como bien, pero en realidad ella tiene que pasar ese proceso, tiene que vivirlo, la niña, entonces, y le ayuda a sanar. Okay. Entonces, estas emociones por algo están allí, por algo las sentimos, ¿verdad? Claro. Y ahora tenemos otra pregunta, Sonia. Claro que sí. Como el nombre de este libro es una guía de 21 días para ayudarnos, entonces, ¿qué pasa en nuestra mente después de hacer algo por 21 días? Está comprobado en la ciencia que con 21 días tú puedes implementar un nuevo hábito, ¿verdad? Porque si uno se somete y cumple los 21 días sin parar, nuestro cerebro se educa a implementar ese nuevo hábito y hace una nueva conexión. Por esa razón es de que está comprobado de que una persona puede tener ese cambio de vida o digamos ese cambio de esa creencia limitante o lo que sea que te estás poniendo en ese momento, ¿verdad? Puede ser incluso hasta un hábito, digamos, de caminar, de comer saludable o de, digamos, no escuchar, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos enfocamos en qué es lo que estamos adquiriendo, pero nosotros también tenemos que cuidar qué es lo que escuchamos también, qué es lo que miramos, porque todo eso nos sabotea de una manera impresionante y el cortisol se nos puede ir a tope y nuestro cerebro empieza a colapsar. Ahí es donde vienen todos esos burnouts, o sea, las personas quedan devastadas, dicen qué es lo que voy a hacer, o sea, por lo mismo, porque estamos tan bombardeados de tantas cosas actualmente que tenemos que tener herramientas para poder vivir diferente, no de la misma condición que estábamos viviendo antes. Por aquí han llegado algunos mensajes a nuestras redes sociales. Vamos a darles lectura. Oscar Ortega dice, saludos, siempre escuchándolas desde Chalatenango. Ajá. Daniel Vázquez dice, libertad es una palabra muy trastocada. Entiéndase, libertad entre tantas otras acepciones como el despliegue de la historia y la historia, como la dialéctica entre la razón y la libertad. Dicho lo dicho, mi pregunta es si desde el punto de vista metafísico, ¿existe la libertad absoluta para el ser humano en cuanto ser finito? Un fortísimo abrazo. Bueno, sabemos de que hay muchísimas fuerzas, ¿verdad? Y al final del día, yo diría que todo se vale, porque acá no hay ni bueno ni malo. Allí cada persona tiene su propio criterio. En este caso, sabemos de que existe la física cuántica, son vibraciones y no podemos descuidar eso. Pero si ya lo aterrizamos en la parte científica, sabemos que la neurociencia pues está hecha de todo ese cableado y sabemos de que somos energía, somos lo que pensamos. Entonces yo diría de que no puedo decir de que no, sino que claro que sí, porque al final todo es algo holístico. Todos somos seres vivientes donde eventualmente experimentamos. Y cada persona es especialista en lo que más le interesa, ¿verdad? En este caso. Pero en este caso, pues yo lo traigo más desde la parte científica. Pues yo en realidad, Sonia, yo diría que libertad absoluta no tenemos. Y voy a explicar por qué yo creo que no. Por ejemplo, por ejemplo, si me voy a un precipicio, sí tengo libertad para elegir aventarme de allí, pero las reglas o las leyes como de la física, como la gravedad, no me van a permitir volar, sino que voy a caer, probablemente si me lanzo tal cual, ¿verdad? Aunque ya vemos que, por ejemplo, antes no se podía volar, pero se creó el avión, el aeroplano, y fue avanzando, pero sí creo que de alguna manera las leyes físicas sí nos limitan y protegen a la vez. Claro, así es. Y luego por acá tenemos otros mensajes. Claro. Un saludo para Jenny Rodríguez, que no soy yo, que nos ve desde Virginia. Gracias por estar siguiendo la transmisión, Jenny. Y luego por acá tenemos a Marcial Alberto Barrera. Dice, buenas noches. Por aquí. Saludos. Saludos, Alberto. Y también está Silvia Flores siguiendo la transmisión. Gracias por estarnos acompañando en esta noche. También si ustedes tienen curiosidad de algo que tenga que ver con esta libertad, estos hábitos, estas creencias limitantes, pueden llamar a los números que ya les comentaba Mirna, 2275-9501, 2275-9502. O si quieren hacerlo a través del WhatsApp, es 7571-2779. Ahí nos puede mandar los audios con sus preguntas, su comentario o algo que quiera decirle a nuestra invitada.
La verdad que me parece un programa con bastante de qué hablar, con bastante, o sea, es un tema que da para muchos. Claro que sí. Y una de las preguntas que traíamos es de que realmente podemos lograr todo lo que nos propongamos. Aquello de querer es poder. Suena lindo, ¿verdad? Sí. Pues yo diría que sí podemos lograrlo todo, porque al final si yo te dijera, no lo podemos, es una creencia, porque yo me lo Y es estoy un estableciendo limitante. y es algo que uno se está limitando. Yo digo que eso está como desafiar al universo y decir, ¿será que sea esto posible? Claro, todo está, o sea, lo podemos hacer posible. Mientras esté, si dicen, si cabe en tu mente, cabe en tu realidad. O sea, así tal cual. Si es posible hacerlo, se hace. Así mismo es. Excelente, como un anuncio que salía por ahí es, tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Sabes Poderoso. de quién es? No. No, es de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. A veces mis hijos me preguntan, mami, ¿qué quieres que estudie? Estudie lo que quieres. Me dice, ay, no, decime qué. Y yo, lo que tú quieras, o sea, con lo que te sientas tranquilo. De hecho, hace poco yo ya le he contado esta experiencia a Jenny. Mi hijo le gusta hacer presentaciones en Canva. Entonces vino una amiga y le dice, mira, te voy a dar tanto si me haces esta presentación. Y me dice, mami, qué bonito es recibir dinero por algo que a uno le gusta hacer. Wow. Entonces le digo, exacto, ese es el ideal. Eso es, para eso estamos hechos. Ajá. Muchas veces, obviamente, bueno, un pequeño comercial, ¿verdad? A veces estamos haciendo trabajos que no nos gusta. Cuando nosotros estamos haciendo lo que nos apasiona, definitivamente, pues nos levantamos cada día con el mismo entusiasmo. Entonces eso ayuda a tener, obviamente, ese éxito que tanto deseamos. Sí, o sea, aparte de que uno disfruta lo que hace, le pagan. Porque la gente relaciona el éxito solo con economía, pero no, o sea, el éxito es todas las áreas de tu vida según lo que tú quieras, ¿verdad? Y hacer lo que uno quiere hacer, pues poniendo el caso de tu niña, es impresionante. O la satisfacción que se puede sentir también es parte del éxito, quizás Así no es. solo económico como mencionaba, sino que sentirme contenta y satisfecha que logré hacer algo. Correcto. Y yo voy a hacer una pregunta como de abogada del diablo, Sonia, A ver, pero a es ver. algo que he escuchado en varias ocasiones o he leído. Sí, córtela. Así mentira. Porque respecto a esta frase, querer es poder, yo he escuchado que ese tipo de mensajes a veces pueden ser peligrosos porque recargan toda la carga en la persona, en el sujeto, en la persona. Entonces, Ok. cuando hay circunstancias que te pueden atrapar. Ujú. Aunque hace poco hablábamos con Mirna de una conocida que tenemos en común, Ujú. que viene de un background de mucha dificultad, Ok. pudo haber hecho cualquier cosa, pero decidió estudiar, prepararse, alejarse de lo que le causaba daño y todo. Sin embargo, he escuchado y esto lo he escuchado más que todo en redes sociales, Ok. que creer que podemos lograr todo es tener un pensamiento mágico, pero no decir un pensamiento mágico como que lindo, sino como tener un pensamiento mágico como algo no tan bueno. Mm. ¿Qué dirías? Bueno, yo diría de que cada persona es creadora de su propia realidad, independientemente de su entorno. O sea, por ejemplo, yo estoy acá hoy mismo, ¿verdad? Yo pudiera estar en otro lugar si yo hubiese deseado, porque cuando uno es adulto ya no es, ¿será que lo podré hacer? No, es que uno toma decisiones diarias. Y podrá sonar crudo, pero a veces es necesario que nosotros tomemos esta responsabilidad. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo no vengo, por ejemplo, a dar el 1, 2, 3 de TikTok para cambiar tu vida, ¿sí ves? La Porque- receta mágica. Porque eso no existe. Pero sí hay herramientas poderosas donde una persona puede optarlas, aplicarlas y hacerlo, que era lo que hablábamos de los 21 días. Lamentablemente, ¿qué sucede? Siempre vivimos echándole la culpa a alguien y nos abrazamos tanto eso que no salimos de ese hueco. Entonces, podrán verse casos en los cuales obviamente hay tanto, tal vez una situación extrema, claro que sí, como una enfermedad, pero ya está comprobada que hasta las enfermedades somos autocreadores de ellas mismas porque vienen relacionadas con nuestras emociones. Aquí lo que más yo diría es que lamentablemente no
estamos educados con este tema. Y por esa razón es que no estamos siendo personas, no estamos tomándole ventaja. Entonces, si no somos conocedores de algo, ¿cómo vamos a salir? Por eso es que ese 1, 2, 3 de TikTok lo único que te hace es ganar seguidores, más sin embargo no transforma vidas. Eso de las enfermedades es, bueno, hace años salió en un sketch de Chespirito. Ajá. No sé si lo vieron, pero empezaron a tratar al enfermo como que estaba sano y al sano como que estaba enfermo. Ajá. Y al final se cambiaron los papeles. Ese es un sketch. Ajá. Pero hay una realidad que yo conozco. Uno de los tíos de mi esposo le diagnosticaron insuficiencia renal. Okay. Pasó 15 años, un poquito más, como unos 17, 20 años en tratamientos. Uh-huh. Y duró todo ese tiempo. Uh-huh. A otro hermano, él no quería ir por miedo al diagnóstico, desde antes de tiempo. Uh-huh. Va, le dan el diagnóstico, el mismo que el tío anterior, a los 3 meses falleció. Increíble. Por la manera en que tomó la noticia. Uh-huh. Después comentamos, nos vamos a una pausa comercial, volvemos en un par de minutitos, no se mueva. Claro que sí. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política. Economía. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa Noches de Biblioteca. ¿Con qué tema, Jenny? Estamos en una entrevista con Sonia Aguilar para conversar sobre Un viaje a la libertad, un libro que ella ha publicado y que es una guía para poder hacer a un lado, desprendernos de esas creencias limitantes. Pero antes de eso, antes de seguir con la entrevista, vamos a escuchar las pistas que traes para descubrir a una autora salvadoreña. Exacto, le voy a dar las 2 pistas que faltan y después Sonia nos va a comentar un poco con lo que yo terminé al final del programa. Al final de la media hora, digo, antes de irnos a la pausa. Muy bien, la segunda pista dice que se graduó con una licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador, pero se dedica a la creación y aplicación de tatuajes. Obtuvo el primer lugar en El Salvador Expo Tattoo en 2018-2019. Su primer poemario ganó el Premio Nacional de Poesía en los 17 Juegos Florales de Zacatecoluca en 2019. Su poesía nos muestra una sensibilidad herida, gótica, a gusto entre las sombras, pero que dibuja su presencia como imágenes y trazos tan luminosos como decididos. La tercera pista son sus obras, que son La Tormenta, que es el primer poemario, y Biografía para un día de niebla, que es poesía. Ya está participando Mayra Montenegro. Mayra Montenegro ya adivinó quién es la autora de la semana. Así que ahí está todo el panorama completo. Usted se lleva Antonio y Cleopatra y Julio César de William Shakespeare. Ahí está el libro que se puede llevar y luego tertuliar. Bueno, gracias Mirna. Y ahora sí, Sonia, usted estaba por comenzar a hablarnos de que el cerebro no sabe cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira. Sí, como
básicamente contestando un poco, digamos, como agregando valor, ¿verdad? A lo que comentaba sobre cerca de esos familiares. Hay algo muy científico. El cerebro no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros poder entrenar nuestro cerebro, nosotros tenemos que sentir. La emoción es la que lo hace a él responder a ello. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un diagnóstico y pues su actitud es positiva, que va a salir adelante, pues obviamente el cerebro empieza a responder a ello. Y si una persona pues obviamente trae toda esa negatividad, de igual manera lo hace, aunque el diagnóstico no sea el peor en este caso, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que tenemos que tener esa capacidad de enfrentarnos, no importa lo que sea, sino que de cómo respondemos a ellos y cuidar mucho lo que sentimos, porque allí es donde está la clave. Muy bien, en los sentimientos. En el libro se habla de reprogramar la mente. Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues en este caso, la forma en la que a mí me ha funcionado y que está comprobado es que una reprogramación mental se requiere de un paso a paso. Yo diría que estos 21 días es un mapa a seguir para que una persona vaya trabajando una creencia limitante una a la vez. Entonces, en 21 días esta persona tiene 21 creencias menos, ¿verdad? O digamos 21 creencias trabajadas. Entonces, acá se toca que hacer el proceso. Porque no es que yo voy a aparecer como una cotorra diciendo solamente frases reprogramadoras y digamos frases como un lavado positivas. de cerebro, digamos. No, porque no lo existe. O sea, siento mucho. Hay muchas personas que eso les funciona pues para hacer crecer sus redes sociales. Sin embargo, de la parte ya en un trasfondo, eso no es real. Eso simple y sencillamente ese 1, 2, 3 no te va a llevar a ningún lado. Te va a motivar, vas a sentir esa dopamina, vas a estar encendido. Sin embargo, pues no es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Dicen que, como dice mi mentora, la vida buena no es para todo el mundo, porque hay que trabajarla. Y eso es parte de ello. ¿Qué podemos aprender de la neurociencia y la programación neurolingüística para lograr nuestras metas? Yo diría que son 2 herramientas poderosas. La neurociencia nos habla de cómo nuestro cerebro puede incluso cambiar de peso, diría que hasta de color internamente cuando nosotros empezamos a tener esos nuevos cableados. Y la PNL, o sea, la programación neurolingüística, es una herramienta, es un método donde básicamente tú aprendes a reprogramar tu mente de una manera mucho más, no sé si fácil, pero diría que es una manera mucho más precisa, porque no tenemos que andar divagando, ¿verdad? Es como una técnica, justamente. es una técnica comprobada donde eventualmente aprendemos a hablar. Porque, ¿qué sucede? A veces hablamos muchas cosas que van en contra de nuestro cerebro, en contra de lo que nosotros tenemos instalado, ¿verdad? Entonces, el chiste acá es que sepamos cómo utilizarla para que podamos eliminar un día a la vez o un paso a la vez lo que es ese pensamiento. ¿Qué hacemos con nuestros miedos? Afrontarlos. Yo diría algo, los miedos no se pueden quitar, ni mucho menos eliminar, porque es un sentimiento, es parte de nuestra vida. Aquí sería cómo navegamos con me estoy pegando mucho al micrófono, sí, ¿verdad? Sí, okay, perfecto. Aquí sería cómo navegamos con ese miedo, porque ese miedo incluso puede ser tu motor para seguir adelante. Porque ¿quién no ha sentido miedo? Todos sentimos miedo cuando comenzamos un nuevo trabajo, vamos a otro país, somos extranjeros, somos niños, somos adultos. En cualquier etapa de nuestra vida siempre lo experimentamos. Aquí el punto es cómo navegamos con él, ¿verdad? Entonces es muy importante. Jamás nos lo vamos a quitar. Y en este punto, a mí me gustaría que nos hablara un poco sobre la formación que usted ha tenido en neurociencia y lo que tiene que ver con la programación neurolingüística que le permitió diseñar este manual. Claro que sí. Pues en estos casos pues cuento con certificaciones en lo que es PNL y neurociencia. Y también pues ya diría yo de que soy una fan porque pues he leído muchos libros sobre cerca de ellos y también pues
Una de las personas que yo diría que es uno de los pioneros de la programación neurolingüística es Tony Robbins. He ido a muchos de sus, bueno, como a unos 3 seminarios de él, y eventualmente pues también he hecho en línea, ¿verdad? Online. O sea, yo diría de que esto no es un proceso solamente de ahora en escribir el libro, sino que es algo que lo he utilizado para mí, y a través de ello es que básicamente he podido agarrar todos esos conceptos, ¿verdad? Y ponerlos en mi libro. Y una pregunta más. Ajá. El libro es medianamente reciente, entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya hay personas que lo han leído y ha podido recibir retroalimentación. Claro que sí. El libro se lanzó en marzo de este año, y eventualmente pues se convirtió en un bestseller por medio de la plataforma de Amazon, y puedo decirles de que he recibido ya comentarios sobre cerca de esos 21 días. Y uno de los testimonios que más me ha impactado es que muchas personas ligan su identidad y su valor al trabajo que tienen, al estatus que tienen. Entonces es impresionante cómo nosotros nos perdemos en eso, porque es cierto, eso es un orgullo, tener la satisfacción, pero nunca jamás ligarlo o compararte por quién eres, digamos, Sonia, la escritora. Y no, Sonia es Sonia, y el valor de Sonia es porque es ella en sí, un ejemplo, poniéndome yo de ejemplo, ¿verdad? Entonces tendemos a compararnos muchísimo en ese caso, como ligar nuestra identidad con nuestro puesto, ya sea de trabajo, empresa. Y eso ha sido uno de los que a mí más me ha impactado. Una de las preguntas que se me da, ¿qué le motivó a escribir este libro? Bueno, yo diría de que después de tanto trabajo en mi vida propia, ¿verdad? Para hacer esos cambios, porque todos tenemos una historia, a mí me motivó muchísimo de que muchas personas tenían que saber de eso también. O sea, porque a veces uno, y no te creas, o sea, muchas veces me pasó por la mente, ¿será que las personas van a leer mi libro? ¿Será que voy a terminarlo? O sea, eso no se termina, las creencias limitantes. Siempre están esas vocecitas internas, ¿verdad?, haciendo eco en el cerebro de uno. Pero yo digo, no, claro que sí. O sea, al final del día, este libro es para quienes quieran leerlo, porque yo no estoy acá presentando un libro para que lo lea todo el mundo, sino que para quien resuene ese libro, ¿cierto? Entonces, ahí donde yo digo, no, esto va a ser una herramienta muy útil para las personas. Entonces, yo diría de que como testimonio de vida, ¿verdad?, de esa transformación que tuve, ese cambio que he venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, poner todas esas herramientas para que las personas también gocen de ella. Y escribes este libro y a mí me parece muy hermoso, pero quisiera que tú nos dijeras cómo decides venir a promoverlo en el país a pesar de que ya es un bestseller. Sí, sí, porque mira, es impresionante, pero las personas, o sea, durante todo este tiempo, como una salvadoreña, ¿verdad?, que me fui muy pequeña a Estados Unidos, que no ha sido fácil, porque eventualmente pues vengo de una familia que le ha tocado duro trabajar. El extranjero no siempre es tan fácil, porque nosotros nos enfrentamos a otras barreras, como por ejemplo ese choque cultural, esa barrera de idioma. Y en mi caso yo venía de un lugar tan pequeño, de Sonsonate, tan humilde. Entonces, ir a Estados Unidos, pasar todas esas adversidades y ahora pues regresar a El Salvador con esta historia, digamos, de éxito, porque para mí es un éxito haber publicado mi libro. Entonces creo de que es más representando, ¿verdad? Porque cada paso que he ido haciendo en Estados Unidos, soy orgullosamente salvadoreña. He contado mi historia en uno de los salones de Harvard. También me han dado reconocimientos ligados a la Casa Blanca y al Capitolio por mi liderazgo, y sobre todo también pues por todo lo que he aportado a lo que es a mi comunidad, tanto como allá y acá. También pues he donado un terreno para que se construya una escuela aquí en El Salvador. O sea que soy muy pro a lo que es la educación. Y para mí traer este libro a El Salvador es básicamente una forma de agradecer a mi tierra todo lo que me ha dado, porque aquí nací. Y para mí es una felicidad de que las personas también cuenten con una información como esa.
¿Está disponible el libro acá? O sea, ahí nos preguntaban en Facebook, quisiera un libro, ¿a dónde puedo adquirirlo? Claro que sí, el libro está en librerías UCA. Las personas lo pueden obtener por medio de ellas y también por medio de la plataforma de Amazon. Incluso si las personas tienen Kindle, la membresía, el libro está disponible, está gratis. Por acá hay una pregunta de una salvadoreña que también vive en Estados Unidos. Jenny nos dice, saludos mis amigas, qué bonito tema, realmente muy interesante. Una pregunta, ¿será que las enfermedades son mentales y que a través de estas técnicas de la neurociencia se pueden curar algunas enfermedades? Sí, la mayoría sí, al menos que sea algo relacionado con un virus. Pero la mayoría de enfermedades básicamente las vamos creando a medida que tengamos un rencor, un resentimiento, esa conversación interna negativa que a veces nos hacemos a nosotros mismos, porque a veces pensamos de que nosotros estamos dañando a la persona que estamos tal vez criticando y nosotros mismos nos estamos echando todo ese rollo de cortisol. O sea, imagínate, es impresionante todo lo que nuestro cuerpo sufre, nuestro cerebro sufre cuando nosotros estamos reviviendo a veces cuando nos dejó la pareja que tal vez fue hace 10 años y la recordamos como que si fue ahora, porque no, vivimos en un tiempo, o sea, es así tal cual, ¿sí ves? Entonces todos esos golpes de cortisol pues nos acelera todo nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso mientras no está regulado, o sea, es impresionante todo lo que pasa en nuestro cuerpo y ahí se van desarrollando miles de enfermedades. Claro, a veces toma tiempo, pero es importante sabernos hablar, es importante ser nuestras mejores amigas, es importante ser nuestras mejores aliadas en este caso. Y para los hombres también, porque los hombres lamentablemente vivimos en una cultura que el hombre no tiene que sentir sentimientos y que no puede llorar. Entonces usualmente... No puede permitirse ser débil. No puede permitirse ser una persona vulnerable. ¿Qué sucede? Entonces tiene una carga cultural y en el momento que esa persona está oprimiendo todas esas emociones, no las puede sacar. ¿Quién sufre? Nuestro cuerpo interno. Allí es donde se básicamente todas las enfermedades pueden estarse activando. Interesante. Por acá, ya no voy a criticar a nadie. Por acá. Yo también lo aprendí. Qué sano sería. Somos humanos, estamos hechos de la misma cosa. Ay, no, cómo no, hay que seguir criticando. Así no son bromas. Aquí hay otras preguntas que no había visto, las voy a leer en este momento. No sé por qué no las había. Carla María dice, buenas noches. Ah, no, ese sí ya lo dijo Mirna. Y Virginia Mari Flores Beltrán dice, creo en Dios. Y luego por acá, David González dice, excelente. Rubén Alonso dice, son las 5 leyes del Dr. Hammer. Las leyes, yo no logro leer aquí. Las leyes biológicas. Biológicas. Él está preguntando. Ok, si son las leyes del Dr. Hammer, o sea, desconozco si son las leyes del Dr. Hammer, o sea, no te lo puedo contestar en este momento. O sea, tampoco no quiero dar una información que no es, ¿verdad? Lo que sí sé es que está comprobado. Lo que sí es claro es que no se basa en eso su libro. No. Pues yo creo que algo así quería preguntar. Ya te entiendo. Okay, si perfecto. son las 5 leyes de lo que hemos estado hablando, que si son las 5 leyes del Dr. Hammer. No. ¿Las leyes biológicas? No. Y por acá nos siguen llegando comentarios. Marcial Alberto Barrera dice, totalmente de acuerdo. Rosy Nájera dice, buenas noches, excelente tema. Gracias. Qué bueno que la audiencia está simpatizando, ¿verdad? Sí, creo que es un tema bastante interesante y como le decía al principio, hay como mucho de dónde hablar, muchos hilitos de donde jalar de todo este tema. Claro que sí. Y son muy interesantes porque algo que decía antes o sea, la pregunta que hacíamos, los miedos. Así es. O sea, es algo que está, que no lo podemos evitar. A veces cometemos el error de decirle a los niños, no tienen que tener miedo. Exacto. Cuando sí puede tener, es parte de las emociones, es parte, pero ¿cómo enfrentar ese miedo? Exactamente, ahí está la clave. ¿Cómo hacer para vencerlo? Pues yo diría que no es que cómo hacer para vencerlo, sino que aquí sería cómo hacer para que el miedo no me domine y no me paralice. ¿Cómo controlarlo? Exactamente, porque bueno, me viene y me sale un león, o sea, claro, tengo que correr y ahí pues creo que se me activa toda la adrenalina y corro como nunca en mi vida, ¿verdad? Sin embargo, en este caso sería
cómo utilizar ese miedo como un trampolín a lo que queremos. Porque cuando iniciamos una carrera, un trabajo nuevo, o incluso cuando tenemos nuestra primera cita con ese novio o viceversa, hay un miedo, ¿verdad? Porque me va a funcionar, me va a decir que sí, qué va a pensar de mí. Entonces, aquí utilicémoslo eso como un trampolín para lo que queremos. Cuando decía del león que corría, o sea, el miedo puede impulsarnos claro que a sí. tener habilidades que quizás no sabíamos que teníamos. 100%. Y se me venía a la mente el caso hace añísimos, un amigo no podía nadar. Ajá. Y bromeando entre otros, lo empujaron al agua a una piscina honda. Salió increíblemente nadando todo el rato, así, y todos nos quedamos así, no, que no podía nadar. No puedo, dijo, o sea, el mismo miedo a ahogarme hizo que nadara, pero en realidad no podía. Entonces a veces el mismo temor nos impulsa a hacer cosas que posiblemente no sepamos que sabemos hacer. Exactamente. Y después intentamos hacerlo sin miedo y ya no funciona. Yo tengo otra pregunta en la que quisiera que ahondáramos. Es que hace un rato decías que hay que tener cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos porque nuestro cerebro lo cree. Entonces, ¿cómo sustituimos algún pensamiento negativo por uno positivo? ¿Deberíamos hablar con quién? ¿Deberíamos leer qué? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo diría que en este caso lo mejor que yo puedo decir en este momento es, por ejemplo, en mi libro, ¿verdad? Mi libro está hecho, como hablaba anteriormente, de 21 días, donde hablo sobre en el capítulo hay contexto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar, hay frases reprogramadoras y también hay ejercicios para escribir, preguntas claves para internalizar ese pensamiento o esa creencia limitante. Suponete que no está el libro, que no hay nada. La mejor manera para poder tener quieta nuestra mente es a base de respiración y a base de escribir. Porque ¿qué sucede? Incluso si uno no puede estar en silencio, yo recomiendo mucho utilizar audios donde escúchalo. Simplemente escúchalo. Entonces ahí básicamente estás educándote. Porque a veces uno dice, voy a meditar o voy a quedarme en silencio, voy a tener quietud para mi vida. O sea, y no se puede porque vivimos en una maratón. O sea como sea, eso no se puede quitar de primas a primera. Tienes que tener mucho ensayo. El punto aquí es cómo poder lograrlo. Primero, respiremos profundo porque cuando uno respira, el sistema nervioso se equilibra otra vez. Tomar sorbos de agua es muy importante. Y también saber, y cuando uno tiene cosas tan profundas que uno quiere sacarlas, claro que uno no se las va a ir a decir a nadie, ¿verdad? Escríbelas y bota ese papel. No lo tienes que volver a leer. Si es un caso demasiado profundo. Si es un caso en el que tú estás trabajando contigo misma, lo puedes mantener. Pero son técnicas que funcionan y son muy cotidianas. Por eso es que el libro está hecho de esa manera. Tanto como contexto, frase reprogramadora, para eventualmente estarse hablando uno diferente, y lo que son contestando las preguntas. Es importante. Entonces el libro te sirve como digamos como ese diario personal. Por eso es tan personal, un viaje a la libertad. Yo diría que un viaje a tu libertad. Bueno, en ese caso también dijiste ponernos ciertos audios. ¿Recomendás algún audio en especial? Bueno, no recomiendo uno en especial, pero por ejemplo, yo diría al que mejor le funciona. Hay gente que le funciona mucho lo que son los animalitos, escuchar la naturaleza. A otras personas les ayuda mucho lo que es la lluvia. Y hay audios especiales para esto también, que lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, audios reprogramadores, reprogramación mental, audios que me ayuden a tener quietud en mi mente. Hay muchísima información gratis que pueden tomar ventaja. Algo que me voy a arriesgar con esta pregunta, pero vivimos en tiempo en que es bien común que las personas suframos de ansiedad. Sí. Este tipo de
pensamiento, estas técnicas que aparecen en el libro podrían ayudarnos también en esa área? Claro que sí, y también me gustaría mencionarte algo, ¿por qué vivimos en ansiedad? La razón es porque nosotros no hemos aprendido a vivir en el presente. Nosotros vivimos en el pasado o en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida en 10 años? ¿Qué voy a hacer cuando cumpla esta edad? ¿Qué tal si no he logrado esto? Vivimos tan aferrados al futuro o al pasado que eso nos desequilibra. O sea, nuestro cerebro no está hecho para eso. ¿Y qué sucede? Ahí vienen esos golpes donde quedamos desahuciados y no tenemos cabeza para más. ¿Y qué sucede? Abandonamos nuestros proyectos, nuestra vida, nos abandonamos nosotros mismos. Entonces yo siempre digo, si usted está cansado, descanse, pero no abandone. Y dejemos de vivir en el pasado o en el futuro. Seamos capaces de vivir el presente y respiremos con lo que tenemos, porque no podemos ir por la vida queriéndolo controlar todo. Ya desde ese momento nos estamos matando nosotros mismos. Sí, por acá hay otro comentario. Claro que sí. Dice, qué dichosos nosotros los salvadoreños por tener a esta fabulosa escritora. Me encanta el tema, me recordó mucho a un retiro de Brahma Kumaris. En ese retiro hablaba que somos vibraciones que necesitamos meditar mucho, y sí hablaban de la respiración. Ellos decían que nosotros tenemos que aprender a tener control de nosotros y no de lo que hacen los demás. Decían que somos seres de luz y de paz. Luego Marcial Alberto Barrera dice, la contemplación es una técnica que, voy a levantar esto, que me suena a la técnica de respiración muy bueno. Así es. Cuando hablaba de los soniditos antes de leer esto, se me venía una serie que acabo de terminar de ver, donde el muchacho había pasado muchas situaciones bien difíciles en su infancia, y lo que a él lo tranquilizaba era echar una pastillita en el agua como un Alka-Seltzer y quedarse viendo, y el sonidito de ese sonidito lo tranquilizaba. Ese white noise. Ajá. Bien, solo ese era paréntesis porque se me vino. Hay un mensaje a través del WhatsApp que dice, cuando tengo un pensamiento que no es positivo, inmediatamente digo cancelado. Siempre lo he usado. Fue cancelado, fue mío. Ahí solo dice cancelado. Siempre lo he usado, lo recomienda Connie Méndez en el libro de Metafísica. Dice. Y dice, la respiración es importantísima, pero no siempre hay tiempo de relajarse como se tendría que hacer. Dice. Bueno, imagínate, tenemos que sacar ese espacio, porque nosotros tenemos que decidir diariamente, y si no somos capaces de decidir por lo menos unos 5 a 10 minutos para nosotros mismos, déjame decirte que eso tarde o temprano va a terminar, y va a terminar con una enfermedad, con un colapso. Ahí es donde yo pienso que nosotros tenemos que empezar a poner prioridades, y aplica mucho lo que digo. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos hasta 2, 3 trabajos queriendo eventualmente sacar adelante algo porque no estamos confiando en nuestro proceso, ¿verdad? Y yo diría de que tienes que priorizarte, porque si no te priorizas tú, ¿quién va a tener el control de tu vida y de todos los proyectos? Es más, tenemos que autoliderarnos para poder tener empresas, para poder tener una familia. Es tan importante. La inteligencia emocional nos habla muchísimo de eso, de ponernos nosotros primero, después los hijos y todo el resto. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un tema súper interesante. A mí me ha encantado en lo personal el poder hablar sobre este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, gracias. Para mí es un placer estar hablando de esto. Yo puedo hablar horas porque es lo que a mí me apasiona. Y se le nota la pasión. Tengo una pregunta nada más para ti antes de irnos. ¿Das seminarios o sesiones de este tipo así de neurociencia? Claro que sí. Me pueden seguir en mis redes sociales como I am Sonia Aguilar. Estoy dando mucho contenido de valor y sobre todo pues talleres, y también parte de mi academia que también ya viene. En este momento pues diría que mi libro es un producto semilla, ¿verdad? En este caso, pero sí estoy dando mentorías también. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a usted también por estar atento, por haber hecho esa
esta conversación más amena. Es que Por aquí hay otro mensaje. Ajá. Espérame. David González no es nuestro compañero, es otro David desde Los Ángeles. Dice, invítenla una vez más, please. Y Jenny Rodríguez dice, muy corto el tiempo. Exacto. Ya Vamos a seguir en comunicación, Sonia. Claro que sí, aquí yo estoy más que dispuesta. Hemos quedado con ganas de seguir hablando, pero el tiempo se nos ha terminado, así es que muchísimas gracias. Pero antes de irnos, nos vamos a la sección. La Biblia o cartelera. ¡Ey! No te vi ayer en la presentación del libro. Ayer fue. No sabía. Ay, no, me hubiera gustado tanto asistir. Que no te pase. Entérate de todas las actividades de la Biblia en la Bibliocartelera. Todos los lunes a las 9 p.m. Y antes de hablar de nuestros eventos para esta semana, queremos que Sonia nos haga una invitación. Claro que sí, ya casi se me olvidaba, pero quiero que todos los que me están escuchando, no importa dónde estén, estoy haciendo un evento aquí en El Salvador, en Torre 4, el jueves 30 a las 5 de la tarde, hora del Salvador. Pero también se va a llevar en modalidad en línea, donde seas que estén ustedes, me pueden acompañar. Solamente asegúrense de que si acá es a las 5 de la tarde, estoy segura que en Estados Unidos o en otros diferentes lugares va a ser diferente el horario, y lo pueden encontrar como www.unviajealalibertad.com, donde se pueden registrar y encontrar toda la información, tanto como presencial como en virtual. Gracias. Muy bien, y ahora sí, queremos invitarlos a las tertulias literarias. Esta semana continuamos con el ciclo de tertulias de terror, porque octubre está de miedo. Mañana tenemos la obra Cementerio de Mascotas de Stephen King. Lo va a presentar la escritora Michelle Recinos en el tercer nivel en el taller digital. Si usted no puede acompañarnos presencialmente, puede seguirlo en nuestras redes, en Facebook y YouTube, la transmisión. Y el jueves 30, continuando con este ciclo de terror, tenemos la obra El libro del sepulturero. Presenta Marcia Hernández, que es del Departamento de Filosofía. Siempre en el taller digital y con transmisión. También, perdón, Mirnas, lo que pasa es que el jueves 30 también tenemos la premiación del certamen de poesía, El Cántico de las Criaturas, una oración hecha por San Francisco de Asís hace 800 años, y ha habido un certamen en el que poetas se han dedicado a la tarea de hablar de esta oración, y los premios van a ser entregados este jueves a las 6 de la tarde en el ala norte, en el tercer nivel. Están invitadas e invitados. Es una experiencia muy bonita que ustedes puedan conocer la poesía que inspiró esta oración. Es un evento entre la Dante Alighieri y la biblioteca El CRAI, así es que lleguen el jueves a las 6 de la tarde. Muy bien, y ya rapidito para terminar, la autora de la semana era Laura Elena Vega y la ganadora del libro es Mayra Montenegro. Así es que felicidades, Mayra. Puede pasar mañana a partir de las 8 de la mañana. Agradecemos muchísimo su sintonía y le esperamos el próximo lunes en un programa más de Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.